Yo quiero compartirles una información sobre la prevención de robo y tráfico ilícito de documentos en acervos documentales. Y bueno, quiero empezar comentando que es información que se ha ido recopilando para la elaboración de un diagnóstico que estamos realizando en el Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Documental de la coordinación que ya mencioné, con el objetivo de generar una serie de líneas de trabajo específicas que contribuyan a la prevención del robo de acervos documentales, ¿no? De documentos en acervos documentales. Y bueno, en ese sentido quiero agradecer a Aura Ortiz y a Marlene López que trabajan conmigo y que han hecho una gran labor de investigación para la integración de este diagnóstico. Bueno, como a manera de marco general, yo quisiera comentar que el tráfico ilícito es un fenómeno muy complejo en el que actúan diferentes agentes o actores que pueden estar como en diferentes etapas, construyendo incluso redes de actividades ilícitas muy complejas, ¿no? Y evidentemente la motivación principal para el robo es el factor económico, ya que se tiene la idea de que se puede obtener un gran beneficio económico con relativamente poco esfuerzo, ¿no? Y esto está, digamos, alimentado por un mercado en el que grupos sociales presentan una demanda por este tipo de objetos patrimoniales. Ahora, este fenómeno, el fenómeno de tráfico ilícito, tiene diferentes etapas que, digamos, de manera muy simple se pueden identificar como el lugar de sustracción, que generalmente, en este caso estaríamos hablando de un acervo documental, donde alguien sustrae el documento, después el tránsito hacia, que puede tener diferentes etapas, y puede ir el documento ir cambiando de manos, o sea, de intermediarios, y después el lugar destino en donde el documento es puesto a la venta y donde tiene ya contacto con la persona que lo va a adquirir, ¿no? Con el comprador. Evidentemente los documentos que están caracterizados como monumentos históricos o todos los archivos de las instituciones públicas están protegidos por la legislación, ¿no? La Ley General de Archivos, la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, históricos y artísticos, y el robo de ellos está tipificado como un delito del fuero federal, es decir, que se sigue de oficio, y eso implica que existen protocolos de denuncia y de proceso de recuperación que es importante que las instituciones conozcan y de los cuales no voy a hablar en este momento porque nuestro enfoque es más bien preventivo. Pero lo que hay que entender es que a pesar de que existen estos protocolos y procesos para recuperar un documento robado de un acervo documental de una institución, son procedimientos que no siempre llegan a buen fin porque son sumamente complejos, ¿no? A veces incluso implican la interacción, o sea, diplomática y la consideración de legislación y de instituciones de otros países, entonces se vuelve sumamente complejo. Entonces, cuando los documentos están considerados como monumentos históricos, las instituciones que estén interesadas o que tengan, bueno, sobre todo en conocer en cuestiones de prevención, pero también si tienen un evento de robo, pueden pedir asesoría al Instituto Nacional de Antropología e Historia para recibir un acompañamiento en el proceso de denuncia y de recuperación si es que es posible. Entonces, como decía, sin embargo, a pesar de poder conocer todos estos protocolos y procedimientos, el porcentaje de recuperación es sumamente bajo. Los documentos que se pierden por robo es muy raro que regresen a sus acervos de origen. Es por eso que es necesario tener más bien un enfoque totalmente preventivo. Y en ese sentido, la diversidad de los bienes documentales que existen en los distintos acervos es variadísima, ¿no? Evidentemente, lo que genera acervos documentales complejos de mucha riqueza cultural, pero también que presentan muchos retos respecto a la conservación de sus acervos, ¿no? Para poder asegurar su permanencia. Y es por eso que es necesario entender muy bien la situación del acervo y visibilizar la vulnerabilidad de estos documentos respecto al robo dentro del acervo. Una vez que se ha detectado y comprendido el riesgo como parte de un diagnóstico que tendría que hacerse ante cualquier
propuesta o medida de conservación que se quiera establecer, es más fácil diseñar una estrategia que nos permita encaminar los recursos de la manera más eficiente. Y en ese sentido, entonces, el diagnóstico es el punto de partida para poder establecer cualquier propuesta de conservación que incluya, evidentemente, la mitigación de los factores que pueden propiciar el robo, ¿no? Y aquí es muy importante entender que una vez que un documento se pierde, o sea, que alguien lo roba, que lo sustrae, no solo se pierde la información, es decir, no es sustituible por una digitalización, sino que el documento también tiene una serie de valores materiales, de técnica de manufactura, rasgos estéticos que conforman a todo el objeto y que se pierden cuando el documento deja de estar disponible para la consulta, que digamos es el objetivo último, ¿no?, de los acervos documentales, que la gente pueda tener acceso a esta información. Entonces, y todos estos valores contribuyen a la construcción de nuestra identidad social. Es decir, que cuando el documento se pierde, no solo el acervo documental pierde un objeto, sino que todos perdemos algo como parte de nuestra memoria colectiva. Algunos documentos, como los documentos de archivo, por sus características propias, por la manera en que fueron creados, podríamos decir que generan una pérdida más significativa para el acervo. Y quiero aquí poner un ejemplo. Los documentos de archivo generalmente son únicos porque en su proceso de creación se crean como objetos individuales, a diferencia de los libros que generalmente cuando se elaboran, ya sea los libros antiguos como fueron elaborados o los libros más contemporáneos, se hacen ediciones o tirajes de muchos ejemplares que aparentemente son iguales, pero que pueden tener sus propios rasgos distintivos. Sin embargo, los documentos de archivo suelen ser únicos e irreemplazables. Y quiero poner, por ejemplo, los libros de nacimientos o de funciones o de matrimonios que existen en los archivos parroquiales y que puede ser que uno piense, pues hay muchísimos, pero cada uno de ellos es único, porque ahí está consignado el nacimiento o la muerte o el matrimonio de una serie de personas que no está consignado en ninguna otra parte. Y en ese sentido tienen, su pérdida implica como creo yo, una pérdida más significativa para el acervo. Eso no quiere decir que no se deba tener el mismo cuidado con todos los documentos, sea la tipología que tengan, libros, fotografías, mapas, esquemas, documentos de archivo, expedientes, dentro del acervo. O sea, la conservación y la prevención del robo tiene que ser general. Ahora, evidentemente el robo, al ser un fenómeno, como se mencionaba, bastante complejo, no es algo que se da de manera aislada y hay muchos factores que pueden propiciar que el robo se dé y que pueden actuar solos o que pueden estar como en conjunto unos con otros. Y aquí hay que identificar que hay unos factores que son propios del acervo, otros que son propios de los documentos y otros que tienen que ver más bien con el factor humano. Y quiero hacer una breve enumeración y un análisis. En primera, dentro del acervo, uno de los primeros factores de deterioro y de vulnerabilidad ante el robo es la falta de un registro completo, certero y preciso del acervo. O sea, si no tienes un inventario, si no tienes un catálogo, una lista simple, pues es muy difícil que puedas establecer un programa de conservación o un plan de conservación. Evidentemente, tú no puedes conservar lo que no sabes que tienes, ¿no? Entonces, porque eso se convierte en muy difícil tener un control del acervo. Ahora, hay veces que los acervos tienen sus inventarios o catálogos, sin embargo, suele suceder que en el cambio de administración este trabajo se pierde y tiene uno que volver a empezar. Y tiene esto pues diversos factores, ¿no? Puede ser que no haya habido un proceso de entrega-recepción adecuado, que no hay una continuidad en el trabajo realizado por administraciones anteriores o que no se puede recuperar la información porque no se cuenta con la infraestructura necesaria, ¿no? Por otro lado, al tratarse de acervos completos, que es el enfoque que yo quiero dar, y no de objetos individuales, pues el manejo y el control se vuelve más complejo porque es como exponencial, ¿no? Y se requiere de más planificación, de más recursos materiales y humanos.
Y por otro lado, las dinámicas de trabajo dentro de los acervos documentales son un factor que también hay que considerar. En el acervo documental uno tiene una interacción muy intensa, digamos, con los documentos, porque ese es el objetivo, ¿no? Que uno pueda consultarlos, que pueda tocarlos y que pueda tener acceso a la información. A diferencia de las piezas de museo, que están pues puestas ahí para que uno las vea de lejos y la interacción pues sea lejana. Ahora, esta cercanía con los documentos pues propicia que uno pueda tocarlos y que en cualquier momento, si uno lo desea o si uno se lo propone, pueda sustraer partes o el documento completo. Por otro lado, la propia naturaleza de los documentos es un factor que puede ayudar o puede propiciar que sean susceptibles a ser robados. Digamos, el mismo formato, la portabilidad y los materiales de los documentos permiten que a veces puedan ser sustraídos y transportados fácilmente. Es mucho más sencillo doblar un mapa, aunque sea de gran formato, y llevárselo en el bolsillo o en la bolsa que metiste al acervo, a que si te quieres llevar un cuadro, ¿no? Por ejemplo, del muro de una iglesia, que también es patrimonio que por supuesto puede ser robado, pero que requiere de otras logística y de otras circunstancias. Esta portabilidad de los documentos hace que el robo muchas veces sea circunstancial, o sea como de ocasión, que se vea la oportunidad y que entonces se robe el documento, aunque es evidente que también hay robos que se hacen, digamos, por catálogo, ¿no? Y evidentemente las propias características documentales de los objetos también son un factor que pueden agregar o pueden sumar a su vulnerabilidad. Las características propias como la antigüedad, la temporalidad, la temática específica, o sea, que sean sobre un tema específico o que estén vinculados a un hecho histórico particular o a un personaje histórico particular, por ejemplo, que estén firmados por algún personaje de la historia, son factores que también suman a la vulnerabilidad del documento, porque evidentemente están más en el ojo de quien quiera sustraerlo. Y evidentemente el otro grupo de aspectos es el socioeconómico, en el que yo diría que el principal recae en la falta de conciencia de lo que se pierde, digamos, de manera colectiva cuando un documento de este tipo es sustraído y ya no puede ser consultado, digamos, por el público en general, ¿no? Sino que está en manos de un particular. Evidentemente, como mencionábamos al principio, la posibilidad de tener una ganancia económica con relativamente poco esfuerzo es otro de los factores que contribuyen. Y uno que es súper importante es la baja probabilidad de ser procesado y ser sancionado por un delito de este tipo. A pesar de que son delitos del fuero federal, tienen penas muy bajas y digamos que eso propicia que ante la poca eficiencia a veces del sistema judicial, pues que entonces sea como fácil decidirse a robarse un documento, ¿no? Y evidentemente las nuevas tecnologías como el comercio en línea, pues forman un escaparate en el que uno puede ofrecer lo que sea casi prácticamente de manera anónima, ¿no? Lo cual hace muy difícil el rastreo y recuperación de los documentos. Y el otro factor finalmente que propicia esto pues es la demanda, ¿no? La demanda por este tipo de documentos de algún grupo social que tiene un interés particular en tenerlos como en su propiedad. Y evidentemente, como los documentos históricos que están al resguardo de las instituciones públicas no son sujetos de compra y venta, pues evidentemente se recurre al robo, ¿no? Y al tráfico ilícito. Ahora, evidentemente, lo más importante es tener un enfoque preventivo, es decir, que no se roben las cosas a tratar de recuperarlas. Y se busca entonces que la prevención del robo esté incluida dentro de los planes de preservación y los programas de conservación dentro de los acervos documentales, como parte de todo el programa de conservación que tiene su mirada como en otros aspectos, ¿no? Como la materialidad, los factores de deterioro, el medio ambiente, la forma en que se manipula, la forma en que se consulta. Esto genera una visión mucho más amplia del concepto de conservación preventiva que se aleja, digamos, de la visión tradicional que se centra en la materialidad, pero que también tiene su raíz en el diagnóstico original, ¿no? En el que se debe incluir este factor como un hecho a considerar, la prevención del robo.
Ahora, considerándolo en términos de la pérdida del documento, en mi opinión particular, me parece que el robo es algo como mucho más grave porque es un absoluto. O sea, una vez que la pieza se pierde, desaparece del acervo, o sea, ya no hay posibilidad de tener acceso a ella. A diferencia de cuando está produciéndose un deterioro por ciertos factores, que generalmente es paulatino y a menos que sea un hecho catastrófico como un incendio o una inundación, pero el deterioro en general actúa de manera paulatina, progresiva, y nos da la oportunidad de implementar ciertas medidas de prevención para prevenirlo, para mitigarlo o para ralentizarlo. Entonces, bueno, y después de todo esto, ¿qué medidas podemos implementar para prevenir el robo de documentos dentro de nuestros acervos? Primero, entonces, sería tener un registro completo, certero y de nuestros documentos en los que estén plenamente identificados, que sepamos exactamente qué hay, cuánto hay y cómo es lo que hay en nuestro acervo. No nada más tener una idea vaga, sino la certeza absoluta. Evidentemente, las imágenes digitales que se obtienen a través de los procesos de digitalización sirven, pero en general se emplean más bien en los procesos de recuperación, no como prevención del robo. Es importante identificar dentro del acervo aquellos documentos que tengan, por lo que ya se mencionó, que sean más susceptibles de ser robados por todos estos factores que ya mencionábamos, ¿no? Sus características particulares, que estén vinculadas a un hecho histórico, su antigüedad, su singularidad, ¿no? Sin dejar de lado, evidentemente, todos los demás documentos. Es importante que el personal encargado del acervo conozca a fondo los documentos, y es por eso muy importante la continuidad en el trabajo y evitar la falta de rotación del personal. Es sumamente importante también establecer buenas prácticas de trabajo que tienen que ver con el ordenamiento del acervo dentro del espacio, que se sepa dónde está, que sea ordenada la forma en que los objetos se toman de la estantería y se dan a consulta, y que se establezca una rutina habitual de revisión de los documentos antes y después de darlos a consulta para poder detectar si es que ha habido una falta o algo durante la consulta, y evidentemente hacer la revisión antes de que la persona que consultó abandone el acervo, ¿no? Para poder evitar que el robo, si es que hubo una intención de robo, se consume. Evidentemente, los sistemas de vigilancia automatizados, como los circuitos cerrados de vigilancia, pues ayudan, pero eso implica la planificación de dónde se van a poner, identificando las zonas, ¿no?, de riesgo, que pueden ser tanto la zona de consulta como de procesos técnicos, como el mismo repositorio donde se guarden. Y evidentemente esto implica el uso de recursos materiales, ¿no?, para la infraestructura y también de personal. Es necesario establecer un programa de capacitación del personal en el que se incluya el factor de concientización, de sensibilización de los mandos medios y también del personal, reforzando evidentemente los códigos de conducta y de ética de todos los que trabajamos como servidores públicos. Y también es importante que el personal conozca los procedimientos de denuncia y los protocolos para la recuperación de los documentos en caso de que todas nuestras medidas de prevención hayan fallado y que hayamos podido identificar en algún momento algún faltante dentro de nuestro acervo. Y bueno, también considerar que en los acervos documentales donde se cuenta con la digitalización de los documentos, pues no debe dejarse de lado la vigilancia y las medidas de prevención con el acervo físico, ¿no?, que sigue siendo pues el soporte principal y el objeto cultural por excelencia. Ahora, debo mencionar que como parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es, digamos, la institución que está mandatada para la conservación de los monumentos históricos, en este caso, aunque también arqueológicos y paleontológicos, la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural ha implementado un programa de conservación preventiva y prevención de tráfico ilícito de de patrimonio cultural, al cual nos hemos anexado desde el Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Documental.
generando una serie de líneas de trabajo que tienen que ver con la comunicación a través de la creación de documentos informativos que puedan servir como guía para todas estas cuestiones. También programas de capacitación específicos en la prevención de robo y tráfico ilícito de documentos y también en cuestiones de normatividad. Y bueno, además de que se está trabajando en la elaboración de un manual de prevención de robo en acervos documentales y en unos programas de capacitación, cualquier institución que quiera asesoría en este tipo de temas puede acudir sin ningún problema a la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural, donde se les podrá dar asesoría y acompañamiento en estos temas. Y bueno, a mí no me queda más que agradecer a toda la gente que ha contribuido a la elaboración de este diagnóstico y en particular también a Ricardo Herrera y a Ana José Ruiz Gómez, de parte del Programa de Conservación Preventiva y Prevención de Tráfico Ilícito de Patrimonio Cultural, porque nos han permitido justo trabajar en conexión con ellos para sumarnos en el combate de este terrible factor de pérdida de nuestro patrimonio cultural. Ya, gracias. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.